Esta moneda, además de su belleza y valor monetario, es de esas que guarda tras de sí una muy interesante y curiosa historia. Es parte de la serie precolombina que el Banco de México acuñó hace algunos años y nunca me había interesado hasta que supe lo que escondía detrás. ¿Sabes cuánto vale al día de hoy y conoces la curiosa historia de El Señor de las Limas? En 1965, a orillas del río Jaltepec, en la localidad de Las Limas, en el estado de Veracruz, se cuenta que dos niños, los hermanos Rosa y Severiano Manuel Pascual, estaban rompiendo coyoles para comer su interior y usaban lo que ellos pensaban que era solo una roca pulida que sobresalía de la tierra. Decidieron llevar esta piedra a su casa y cuando la empezaron a desenterrar, se dieron cuenta que no solo era una piedra, sino la parte superior de algo más. Llamaron a los habitantes del pueblo y luego de desenterrarla, se la llevaron. En la comunidad se pensaba que era una estatua de alguna virgen e incluso la vistieron y la colocaron en un nicho, ya que en apariencia parecía una persona cargando a un bebé. De hecho, la llamaron la Virgen de la Piedra Verde o la Virgen de las Limas. Poco tiempo después, el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana decidió estudiarla y la trasladaron al Museo de Antropología de Jalapa en el estado de Veracruz, hasta donde hoy reside. Hoy sabemos que el Señor de las Limas es una escultura de origen olmeca, tallada en una roca completa de piedra verde entre el 900 y el 400 a.C. Es formidable que siendo tan antigua, tenga tanta maestría en su calidad de tallado, sus detalles, y no por nada la cultura olmeca es considerada como la cultura madre y se asentaba en el estado de Veracruz principalmente, entre Zapotes, Las Lomas, San Lorenzo y La Venta. El Banco de México, hace ya algunos años, acuñó toda una serie de monedas con motivos precolombinos, y una de esas familias estaba dedicada a la cultura madre o la cultura olmeca, y esta moneda justamente pertenece a esa familia de monedas. Cuando esta moneda se acuñó, yo aún no iniciaba en esta bonita actividad del coleccionismo, y fue hasta muchos años después que me topé con ella, y se me hizo muy bella, aún en esta condición no tan perfecta, pero aún así muy hermosa. Ahora que sabemos quién es el Señor de las Limas, no nos resultará raro verlo ocupar el lugar principal en el reverso de esta moneda. Podemos verlo de frente, sentado, con las piernas cruzadas, sosteniendo en sus brazos a un infante. Lo más interesante es que este infante tiene rasgos felinos, como si fuera un bebé jaguar, y ambas figuras con rasgos típicos de la cultura olmeca, con esos labios característicos. El diseño en la moneda es bastante destacado, captura en su totalidad este monolito de piedra verde, e incluso, tal cual lo presenta la figura original, en el grabado también podemos ver esos tallados que tiene la persona en los brazos y las piernas. Me encanta este diseño, ciertamente. El grabado de la piedra me parece muy agradable a la vista, porque la figura principal está enmarcada en esa especie de cuadro que no es recto, sino con lados semicurvos, y le dan un contraste muy interesante respecto a la forma redonda de la moneda. Y además, este marco interior tiene una serie de grecas que lo distinguen de manera muy hermosa. Podemos ver también, dentro del marco, el año de acuñación, que en este caso fue de 1996, y del otro lado, la ceca de la Casa de Moneda de México. Finalmente, al pie de la escultura tenemos la leyenda Señor de las Limas, y por último en el exergo y para finalizar esta cara tenemos la denominación de 5 pesos, y luego si inclinamos esta moneda podemos ver que cuenta con canto estriado continuo. Al terminar de girar la moneda,
vemos un anverso también magnífico. Como es norma en las monedas y a diferencia de las medallas, en el anverso siempre encontraremos el escudo de armas nacional, y aunque no hay nada fuera de lo común, además de su belleza, sí podemos distinguir que es refrescante que tengamos este hermoso símbolo también enmarcado y con las mismas grecas que en la cara posterior. Eso le da una presencia que me ha enamorado. Finalmente, en la parte de abajo tenemos la especificación de esta pieza, la cual consta de 1 onza de plata con una ley de 999 milésimas. Básicamente plata pura mexicana de la mejor calidad. Es una pieza súper completa, tiene de todo: historia, belleza, cultura, una pieza definitivamente para estar en la colección. ¿Tú qué opinas? La serie precolombina consta de varias familias y la Olmeca es una de mis favoritas, y debo confesar que aún me falta la mayoría de monedas. Es una serie que dudo mucho que vaya yo a poder reunir, ya que como se acuñó hace más de 20 años, es difícil verla a precios aceptables. Hoy en día, si tú quieres una moneda de esta serie, podrás encontrar vendedores en Facebook, pero aún siendo 1 onza, los precios seguramente serán altos, de más de 1,200 o 1,500 pesos. En mi caso, esta moneda, como habrán visto, no está en la mejor condición, y pude comprarla en un precio más bajo y la guardo con mucho cariño por todo lo que simboliza. No quisiera hacer este video tan largo, así que voy a aprovechar antes de terminar de enviar un gran saludo a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una membresía del canal, ya que es gracias a ellos que seguimos divulgando esta bonita actividad. Ellos son parte de este esfuerzo, y en general a todos y sin distinción, muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video, ya que con sus suscripciones y su me gusta, este canal sigue adelante. Recuerden siempre apreciar las monedas y billetes, no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.